En un mundo en continuo conflicto, de cambios permanentes y de temores constantes, es necesario hacer un selah, detenerse y reflexionar. Te invitamos a ser parte del podcast Mateandos, donde conversaremos de temas que te servirán para crecer espiritualmente y desarrollarte como persona. Acompáñanos, sean muy bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean, a la hora que nos vean. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Como digo yo, primera temporada, primer capítulo, primero en todo. Esta es nuestra primera vez, donde conversaremos todo en actualidad de interés y contingencia nacional, internacional, no sé cómo llamar, mundial, universal, de la estratosfera. Nos vamos a ir a las galaxias interestelares, todo lo que sea posible para conversar en este primer podcast. Hoy hablaremos de un tema súper, hiper, ultra, mega de actualidad. Sobre todo porque está vigente, tangente todavía, a pesar de que ya no se están usando las mascarillas, y eso es terrible porque algunos van a causar algún estrago de fealdad, pero no lo importemos. Las emociones. Pero antes de continuar, quiero presentar a ustedes a un querido amigo, un amigo personal, un hombre de convicción, de fe, no sé qué más agregar, pero su tamaño no es grande de físico, pero es grande como una persona, sobre todo un cocinero, pero de lujo. Mi amigo Juan Sandoval Salazar Lisper, no sé otro apellido. ¿Cómo estás, querido amigo? Y Lisper. Buena la presentación, pero ¿Le puse mucho color? le pusiste mucho color. No. ¿Sabe qué? Estoy muy emocionado, estoy contento de estar en esta instancia porque tengo más de medio siglo en el cuerpo Mucho más. y hay ciertas cosas de la tecnología que me asustan. Hay ciertas cosas que no las manejo, no las domino. Sí. Pero me gusta meterme en lío. Y por eso por eso estoy sentado aquí y me gustan las experiencias Sí. nuevas. Yo me acuerdo cuando le regalamos el primer celular touch y usted marcaba así. Sí. Todavía tenía el disco incorporado en Porque creía que era la ruedita. creía que con disco. Oiga, el tema de las emociones, pues, es un gran tema hoy día. Sí. Hoy día estamos en la era de lo sensitivo, de la cosa, del cosquilleo. Sí. Bueno, queremos saludar nuevamente a quienes nos escuchan por primera vez en este programa. Oiga, y repito, yo estoy muy contento. Que puedan volver a escuchar el contenido en las diferentes plataformas donde nos vamos a encontrar. Usted mismo decía que le tiene temor un poquito a la tecnología, pero hoy día, y estaba leyendo, me equivoqué cuando estábamos conversando antes, más de 4.000 millones, 4.000 millones de personas, y cada vez aumenta más o menos como un 4% anual el uso de las plataformas. Interesante. YouTube, Instagram. Y nosotros los invitamos a que puedan escuchar este programa o ver este programa en YouTube. Nuestro querido programa Mateandos. Y Mateandos lo van a encontrar en YouTube, en Spotify. Si gustan nuestro contenido, suscríbanse, denle like, toquen la campanita, hagan escándalo, metan bulla, todo lo que ustedes puedan hacer y también, sobre todo, compartirlo a través. Se llama Mateandos porque vamos a estar mateando en una conversación De a dos. de a dos amigos que van a conversar, como les decía al principio, diferentes temas. También podrás visualizarlos en otras redes sociales. Van a estar aquí abajito los banners, no sé cómo, ahí, los banners donde ustedes van a estar, Instagram, también hay un número de teléfono, quizás un WhatsApp, YouTube, Spotify, todas las plataformas que hoy día, como les decía, 4.000 millones. ¿Qué le parece ese número? ¿Cómo Wow, estaría usted qué en impresionante. en un escenario El 1% me conformo. con el 1%? El 1% Oye, me es que, conformo. ¿sabes por qué lo quise buscar? Porque es impresionante. O sea, cómo hoy día estamos tan cerca a través de las plataformas, independiente de la distancia. Es que yo soy de la era de las cartas. Sí. Te,
También. Hay un duende aquí. Y un duende que está metido. Sí. Yo soy de la era de las cartas, de la emoción, sí. Y vamos a hablar luego de algunas cosas. Las cartas. Sí, Wow, Correos de Chile. Correo de Chile. Escribir una carta. Y de hecho la carta tenía cierta... Bueno, vamos a hablar de esto, amigo querido, y dice, ¿qué son las emociones o qué se entiende por emociones, querido amigo? Mira, casi todo el mundo piensa que sabe describir las emociones, Sí. hasta cuando llega el momento de definirlas. Mm. Y cuando llega ese momento de definirlas, se dan cuenta que no pueden hacerlo. Que andan medio perdidos. No pueden hacerlo. Ahora, ¿qué se entiende por emociones? Son movimientos, impulsos, son aquello que nos lleva a movernos hacia algo. Hacia Ya. algo. Ahora, el tema de las emociones, bueno, en la época de los 60 hay algunos señores que escribieron algunas cosas bien importantes. Ahí como que se empieza, a partir de los 60 se empieza como a clarificar un poco más, a profundizar en el tema Mm. de las emociones. Y hay unos señores que escriben esto que yo decía anteriormente, que casi todo el mundo cree saber qué es lo que son, pero al momento de escribirlas no Claro, saben cómo, ni tampoco entienden dónde situarlas, claro. ni cómo situarlas. Se ha escrito mucho. Hay, bueno, para que los amigos más o menos puedan, quizás algunos ya lo conocen, pero sobre las emociones hay, digámoslo, por el área de la especialización. Están los psicólogos, los neurólogos, los psiquiatras, que van atendiendo a personas que sufren cambios emocionales y estos cambios emocionales también pueden producir problemas de salud. Físicos, correcto. Físicos. Sí, Y, completamente. y eso uno tiene que ir comprendiendo dónde se encuentran las emociones. ¿Qué sabemos de esto? Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando nuestras expresiones corporales cambian. A veces nos despertamos como que si estuviéramos en el primer piso o en el sótano de un edificio y luego estamos arriba en la la azotea. azotea y de repente de la azotea no nos subimos al velador, o sea, al elevador, sino que nos pusimos en la orilla y caímos de un zapatazo. Y esto tiene que ver solamente con las emociones desde un punto de vista espiritual, y eso también lo afirman muchos especialistas, sobre todo psicólogos y neurólogos también, que el ser humano es un ser integral. No es un ser que no tiene, o sea, tenemos un cuerpo y también tenemos un alma. De hecho, el alma viene de una palabra griega que es psik o psique, Ujú. y esta palabra significa también alma. O sea, ya tenemos dos partes en el cuerpo. Lo físico, que es el cuerpo, y también tenemos el alma, que es el psique, Que sería lo físico sería el envase. el envase. Entonces debemos decir que como seres humanos creados, Ujú. creados por Dios, tenemos espíritu, tenemos alma y cuerpo. El espíritu humano es la parte más profunda de una persona. Mm. Por medio de esta parte tan profunda, interna, podemos conectarnos directamente con el Creador, Mm. con Dios. Y esa es la esfera espiritual. Ninguna otra criatura creada puede hacer esto. No. Solamente Sí, en ese sentido nosotros somos completamente únicos. únicos. Porque al resto de la creación, Aparte del ser humano, No. nadie más tiene esa habilidad de O- conectarse con Dios. o sea, al ser humano, cuando Dios crea al ser humano, a él y en él Le da. deposita de su espíritu. Y Por le eso, da la habilidad de conocerlo. de conocerlo precisamente. Entonces, la intuición, el espíritu, va a conectarnos a nosotros con esta conciencia, con la intuición, y esto que es maravilloso, poder tener la comunión con Dios. Ahora, nuestra alma también contiene algunos elementos, que son el intelecto, la voluntad y las emociones. Y ese tema estamos tratando hoy, las emociones. Pero es importante que nosotros podamos conocer toda esta esfera, porque físicamente el ser humano también está dividido en tres partes. Tenemos cabeza, tronco, extremidades. En la parte física. La parte física.
en la parte interna, Espíritu, alma y cuerpo. espíritu, alma y cuerpo. En la parte alma, Donde se centran las emociones está el intelecto, así es. la voluntad y las emociones. En este sentido, con el alma nosotros podemos pensar, porque ahí está el intelecto, pensar, razonar, considerar, recordar, hacernos preguntas, Sentir. sentir, sobre todo el sentir. Experimentamos emociones, como la alegría, la tristeza, la ira, el enojo. ¿Sabe que hay emociones que son neutras? Hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas. No hay emociones malas y buenas, No, positivas o negativas. hay unas que son neutras. Claro. O sea, va a depender cómo nosotros podamos Claro. identificar primero la emoción. Y se le llama emociones básicas. Por ejemplo, la sorpresa Sorpresa. es neutro. Ya. Te puede sorprender una mala noticia, como te puede sorprender positivamente que te ganaste un viaje al Caribe Claro. en el crucero más lujoso. O ese día maravilloso cuando me dijeron, no vamos a hacer 4, vamos a hacer 5. Venía otro hijo. Wow. O sea, los que queremos ser papá. Porque son emociones distintas. Como usted dice, amigo mío, la sorpresa es Claro. algo que primero no se espera. El factor sorpresa El que factor. debe haber en una pareja, en un matrimonio. Eso es muy importante. El factor sorpresa. Eso Pero muy- hablamos de sorpresa. pues. sorpresa. ¿Sabe, mi amor? Me pagaron hoy día y debo toda la plata. No, no. El factor sorpresa. Ese- Es una trágica esa sorpresa. es una trágica sorpresa. Claro. No, eso es muy importante en la vida, no tan solo en la vida matrimonial. A veces los papás nos llevamos una mala sorpresa. ¿Cómo estás en el colegio, hijo? Bien, y va y está repitiendo en las notas. Y el hijo hace 2 meses que no va a la escuela. Claro. O sea, la sorpresa, como tú dices, amigo mío, es inesperada. Claro. Es inesperada. Por eso se considera una acción, una emoción neutra. Ya. Porque puede servir tanto para lo negativo como para lo positivo. Bueno, también una mala noticia cuando... O sea, Claro, no hay claro. noticias malas ni buenas, son solo noticias. Mm. Y eso también tenemos que aprenderlo, pero eso yo creo que lo podemos redondear más adelante. En otro momento. En otro momento. Sí. Pero esto de negativo y positivo, querido amigo, cuando por ejemplo a uno le dicen, ¿sabes qué? Tal persona familiar tuvo un accidente. Uno no se lo espera. Uno no lo desea. O como cuando yo le avisé por teléfono que me había tumbado en Río Verde. Oiga, de verdad. Nunca le he preguntado qué o- sintió. o cuando me llamó en pandemia y con una respiración jadeante, porque tenía un fuerte dolor a las costillas, Ah, sí. llévame al hospital. Son sorpresas. Sorpresas. Esas sorpresas obviamente van afectando, porque la sorpresa es una emoción. Quizás algunas personas que nos están escuchando y nos están viendo no tenían idea que es una emoción. Porque este es el tema de hoy. ¿Qué otra emoción? El asco. Guacala. Ahora, el asco es una emoción primaria que es interesante porque también nos puede proteger Ya. en la sobrevivencia. Ujú. Por ejemplo, reaccionamos a ciertas comidas que son Nunca antes probada. nunca a ciertos sabores, olores, texturas que a los cuales no estamos acostumbrados. Hay algunas personas que incluso perciben el asco a través de la vista. Como no conocen, miran y... No. Hay cierto rechazo, sí. Increíble. Yo el otro día estaba pensando en esto. Ahora, ¿por qué es una emoción primaria? Creo yo, puede que me equivoque, pero creo que debe ser porque el asco es una de las primeras emociones que experimenta el ser humano, desde los primeros días de vida. Claro. Cuando los bebés prueban la leche, o bueno, en realidad no la prueban, sino que la buscan, porque hay un instinto que es natural, porque hay una información genética, hay una información que viene incorporada en el ser humano. Lo que un amigo muy querido nuestro señala, el doctor Lucas Marque, Ajá.
hay una vida que tiene una ley. Cada vida tiene una ley de vida. Muy bueno eso, muy bueno eso. Repitámoslo. Cada vida tiene una ley de vida. Claro. O sea, es imposible que, por ejemplo, a un animal, un perro, se le pida que se comporte como una vaca. Claro. Tiene una ley de vida que lo hace actuar como perro. Entonces, el ser humano también tiene una ley de vida que es imposible que actúe de una forma distinta a esta especie maravillosa creada por Dios, que es el ser humano. O sea, aquí echamos por tierra pero echamos por tierra varios pensamientos que existen hoy día, producto de que no se entiende o bien no se quiere entender que cada vida tiene una ley de vida. Claro. Ahora, el asco también, por ejemplo, es como un asunto de protección, porque cuando uno entra, un ejemplo básico, a un baño sucio. ¡Auch! No tan solo un baño sucio. Cuando uno entra a un colectivo con personas que... ¡Ay, Dios! Pero yo creo que es más peligroso meterse en un baño sucio que subirse a un colectivo lleno de gente. O bien... Que no todos se han bañado. Yo he visto, o sea, no, yo no he visto, sino que de repente he subido a algunos vehículos donde el conductor es bueno para fumar. Qué desagradable el olor a tabaco, porque el olor a tabaco no está en el vehículo solamente, sino que está impregnado ¿cómo se llama esto? No, en el pH, ropa. En el pH del ser humano. O sea, el ser humano expele el olor, el olor a tabaco, y es desagradable. Hay otra emoción primaria que es el miedo. ¡Ay! El miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Hay hartas cosas, pues Yo conozco un miedo suyo que no lo quiere confesar. No. ¿Lo pongo en aprieto? No hay miedo. Eso es sobrevivencia. Estoy feliz como estoy. ¿No? Eso se llama principios básicos de sobrevivencia. El miedo, justamente. Bueno, de hecho, no sé si llamarlo una emoción primaria, pero también es una de las primeras emociones que experimentamos producto de que por el desconocimiento o por el estar conociendo. Por ejemplo, un bebé cuando se cae no tiene miedo. No. Porque no conoce. Entonces, lo va descubriendo. Va descubriendo. El peligro, sí. El peligro. Sí. A mí me costó mucho superar, por ejemplo, el estar en espacios cerrados donde yo no podía, con mucha ausencia de luz. Ya, o sea, la oscuridad. La oscuridad. Pero no era el miedo a la oscuridad, sino que era otra reacción. Claro. Por ejemplo, yo tengo que ver la silueta de la ventana o la silueta de la puerta. Ya. O sea, que entre unas de luz. Viendo la demarcación de la puerta o de la ventana, yo no siento esa sensación de no sé en qué dirección estoy. Claro. Eso es como, me provocaba, por mucho tiempo, me provocó una especie como de ansiedad, desesperación. Cuando despertaba así no sabía para dónde estaba la puerta o la ventana. Era una cosa así como muy... Bueno, usted experimentó algunas cosas también en edad adulta. Sí. Usted me ha contado varias historias. Casi lo abdujeron los extraterrestres. No lo digo porque sino que lo veían de lejos, porque con ese color del rosado que me contaba usted, lo veían del espacio y los extraterrestres decían, no vamos para allá. Es que mira, eso fue un trato, yo creo que fue un trato de Dios porque ahí habían muchas cosas que resolver. Por ejemplo, estar perdido en una cordillera en la provincia de Panguipulli, estar perdido en una cordillera con bosque nativo de 400, 500 Cero años. Luz. No, de noche, solo. Perderte ahí en medio de ese bosque, claro, donde tú no te puedes ver ni las manos. A sabiendas que habían quizás no peligros grandes, pero habían, por ejemplo, animales. No, puma, jabalí, todo eso. Era dragones, leones. No, puma y jabalí no va a quedar lo más peligroso. Es que a veces uno se imagina también el peligro. Y ese es el riesgo de una emoción no controlada.
Porque cuando uno tiene, sobre todo en el miedo, una emoción no controlada, no aprendida, no experimentada, corre el riesgo de, de comenzar a imaginar cosas que no son. Claro. Por ejemplo, le decía eso, por ejemplo, yo recuerdo mucho mi infancia. Bueno, ¿quién no tuvo infancia media Turbulentas. turbulenta? Porque yo tenía mucho miedo también a la oscuridad y me imaginaba sombras con los movimientos de la luz del alumbrado público. En esos años, ustedes saben que antiguamente uno acostumbraba a tener muchos árboles en las casas. Mm. Los parrones, los duraznos, el manzano, esos eran árboles que nosotros teníamos en la casa. Entonces, cuando uno salía al patio y el alumbrado público no era muy bueno como el de hoy, que es un poco más fuerte, Mm. las sombras, oh, y sobre todo si un haz de luz, no sé, alumbraba el vidrio de una botella. Claro. Los ojos. No, entonces el miedo, como usted dice, oiga, como estamos hablando de la pandemia, post pandemia, en pandemia, ¿cuánto miedo? Sí, hubo mucha gente que le tenía miedo al COVID. Bueno, el COVID Miedo a fue, morir por el COVID. claro, porque primero era un asunto desconocido. Claro. Había mucha información en los medios de comunicación de muertes así terribles. Es que hubo un momento cuando todo esto parte, la gente se moría de COVID. Sí, sí, sí. La gente se moría de COVID y se morían tristemente, o sea, con los hospitales llenos, Uf, cuando la gente era trasladada a otra ciudad sí. y después tenían que recibir a sus familiares en un cajón. ¿Usted experimentó cierto nivel de temor, miedo, producto de esta pandemia? No, ¿No? no. ¿Había seguridad, confianza? Sí, de hecho, yo estuve en 3 casas donde había gente infectada y fue a propósito. Ya. O sea, no es que haya ido a propósito, Sí, tenía no. que ir. Claro, tenían. Tuve que ir donde 3 familias que estaban infectados y en una entré a la casa. Ya, Entré a la casa, abracé a las 2 personas. claro. Pero uno como personas que trabajamos con gente. Nosotros vimos, y digo vimos porque ambos trabajamos con gente. Vimos, experimentamos, vimos los ojos, vimos Mm. el temblar del cuerpo. Sí, eh, no tan solo miedo como emoción, sino que producto del miedo, la ansiedad. Yo también experimenté en mi casa, por ejemplo, uno de mis hijos mayores, él tuvo una crisis de ansiedad, o sea, él mm, tenía mucho miedo salir a la calle. Eh, y uno tiene que tener una capacidad, si tenemos la capacidad, entre comillas, de controlarse uno mismo en el tema de la emoción. Porque esta pandemia, que hasta los días de hoy, recién, por ejemplo, aquí en Chile, recién a partir de unas próximas fechas, se va a dejar de usar mascarilla. claro. Ya entramos, no estamos, entre comillas, como en pandemia, porque ya se avisó que va a haber una vacuna al año, eso ya se llama endemia, ya no es pandemia. Pero aún así, todavía yo he visto Mm, mucha gente con el temor que anda lavándose, tenemos que hacerlo por un tema de higiene, pero el tema de lavar las manos, de alejarse mucho de la gente, el miedo provoca estas sensaciones en el ser humano, sí, el distanciamiento, no estar con mucha gente, provocó varias secuelas, por decirlo el así, aislarse. el aislarse, Sí. porque estuvimos más de un año, y sobre todo aquí en Punta Arenas, Una de las eh, cuarentenas más largas. una de las cuarentenas más largas, más de 210, Cerca de 214 días más o menos fue. mm, y eso también provocó el distanciamiento, perdón, el hecho de que no hubo clases presenciales en los colegios. También. Hubo a la distancia, no se veían, no se tocaban. Había una cámara, había una pantalla o varias pantallitas. Ujú. No había este contacto físico. Provocó, y digo provocó porque recuerdo mucho, yo soy profesor, cuando volvimos a lo presencial, y también fue noticia a nivel nacional, y no nacional solamente, sino que internacional, la alta agresividad presentada sobre todo en los preadolescentes y en los adolescentes post pandemia, Sí. porque dejamos de tener contacto.
los papás tenían miedo, los niños se Claro. pusieron agresivos, Claro, claro. perdieron la capacidad de relacionarse entre sus pares. Bueno, de hecho, en las mismas casas, en los mismos hogares, hubo muchas emociones Mm. que jugaron en contra o jugaron a favor. También aumentó, por ejemplo, el porcentaje de violencia intrafamiliar producto de la cuarentena. Sí, sí. Otro dato importante también que aumentó el consumo de alcohol. Sí, sí. Aumentó el Sí, consumo de me alcohol. costaba levantarme después de... No, no, no. Yo, No, aumentó. Era alcohol gel, no era... no, entonces yo, nos confundimos. yo la verdad que hago mucho caso al sentir interior, Ah, que no tiene que ver con las emociones, No, es un asunto más profundo, es del espíritu. Por Claro. ejemplo, el hecho de saber que hay algunas personas que estaban solas, mm, que nadie las atendía, que habían sido abandonadas por el sistema de salud, y yo dije, ya, ok, voy. Y me dicen, no, no venga, dije, yo voy a ir igual. claro. Entonces llego, toco la puerta, entro, los abracé y luego me retiré. Llevé Mm. algunas cosas que necesitaban Sí. y me retiré. Ahora, no sé si eso daba para contagiarse, pero fue la primera ola, Bueno, también- la parte heavy. Dentro de este post-pandemia también se experimentaron, y bueno, se experimentaron varias emociones, pero también la alegría. La alegría, que también es una emoción primaria, de carácter positivo, y es asociada, obviamente, a sentimientos positivos por placer, porque es una emoción que nos provoca esto. Y esto es producto que también hubieron buenas noticias. Pues, salió del COVID, lo dieron de alta, le sacaron la conexión a los tubos, etcétera, porque vivimos muchas emociones de distinto tipo durante todo este periodo. Entonces, ahora, lo elevado de la alegría es la euforia. Y, o la supresión de este sentimiento puede tomarse negativo. El tema de la euforia. Sí, Ahí estamos. yo experimenté euforia en la isla Riesco cuando salí a pescar y saqué en una jornada 2 salmones gigantescos. Claro. Estaba eufórico. Pero después de eso, ni hablar. No, después de eso. Hasta los días de hoy. No he vuelto a pescar. No he vuelto a pescar. Eso fue la semana antes de la pandemia. Claro, sí, por eso le digo. Y post pandemia vino la tristeza porque no ha sacado ningún, no ha sacado ningún salmón. He transitado entre la euforia y la tristeza. De hecho, la tristeza también es una emoción primaria y está a la inversa de la alegría, una emoción negativa. Surge, obviamente, en situaciones donde aparecen cosas que provocan daño, que provocan esta tristeza, digámoslo así. Emocionalmente somos afectados. Y bueno, y también ahí juegan los roles. Por ejemplo, la sorpresa de una noticia negativa, saben que falleció. Obviamente viene la tristeza, que la tristeza puede ir aumentando a melancolía, angustia, etcétera. Ahora, también dentro de esta, como una tras otra, podría provocar una noticia así de tristeza, rabia, ira. Claro. La ira está asociada a un tema hostil, o sea, reacciono, la furia, hay casos extremos que son patológicos, donde las personas mismo pueden provocar daño, un daño físico o emocional ¿Daño a los demás? a los demás, pero producto de esto, el no controlar esta emoción que es obviamente una emoción negativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de las emociones, estamos hablando de algo que nosotros podemos controlar, Claro. que se Claro. puede controlar. Entonces, porque en el alma está el intelecto, la voluntad Ajá. y las emociones. O sea, antes de Las la em- emoción hay otra cosa. Las emociones no pueden ser superiores a la voluntad. Ajá. Muy bueno. No pueden ser Sí. superiores a la voluntad. Sí. Ahora, mira, podemos evidenciar, por ejemplo, que la ira, la tristeza, el odio, el resentimiento son emociones negativas que nosotros experimentamos, pero tienen que ver mucho con
un estado de ánimo determinado. Así es, así es. Ese otro punto también, los estados de ánimo. Claro. Los estados de ánimo. Wow. Aprender de nosotros mismos. Hay una frase muy antigua que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Sí. O sea, nosotros tenemos que como seres humanos conocernos. Yo hace un tiempo atrás conversaba con algunas personas y les decía, mira, cada uno de nosotros tiene como un hervidor eléctrico, pero no es eléctrico, un hervidor dentro. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir cuando el agua está a punto de hervir. O podemos decir también un termómetro. Cada uno de nosotros debe aprender a distinguir cuando esta temperatura se está elevando y decir, yo me freno aquí, yo interiormente. Claro. Para poder, y eso es controlar, pues eso es controlar y tener voluntad, porque esta frase que también está muy, que se usa mucho para autodefendernos, sabes que estaba tan enojado que no me di cuenta de lo que te dije. No es así. No. Ahí uno debe aprender a distinguir estas cosas. ¿Qué crees tú, querido amigo? Claro, claro que sí, pues es que existe la habilidad interna de poder frenar este tipo de cosas, controlarlas. Por ejemplo, usted hace unos minutos atrás hablaba de la posibilidad de despertar en la azotea Sí. o en el sótano. Claro, claro. Y vino a mi mente así rápidamente, hace unos años atrás, yo tomé la decisión, porque se puede, de despertar todos los días en la azotea. Sí, sí, por supuesto. Chócale, Abro los ojos y chócale. Chócale. Sí. Abro los ojos y estoy en la azotea. Claro, claro. Uno puede. Sí. Querido amigo, los que nos escuchan, se puede. Independiente de lo que esté pasando alrededor. Independiente. Es algo que tú determinas, que tú decides. Claro, claro. Nosotros somos seres que caminamos en la dirección de nuestro pensamiento más dominante. Así es. Entonces, Así es. no podemos hacernos trampa nosotros mismos a través de lo que pensamos Claro, y de lo que decidimos sentir, porque eso es Claro. trampearse uno mismo. claro. Bueno, ahí es donde viene lo que mencionábamos, el tema de la voluntad. La voluntad, o sea, hay un tema que tiene que ver con la voluntad. La voluntad no está post emoción, sino que primero la voluntad, luego la emoción. O sea, uno decide, decidir lo correcto, decidir, aunque también a veces lo correcto sea incorrecto para otros, pero lo correcto es conocernos primero. Yo creo que todos nosotros nos conocemos. Uno debe, el autoanálisis. Sé cuando hay cosas que no me gustan, que me molestan, y uno debe aprender en el tiempo, obviamente, que hay una etapa de desarrollo emocional, intelectual, psicológico, etcétera, etcétera, que va, obviamente, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del entorno, pero uno tiene que aprender a conocerse. Ahora, hay que considerar también en esto que hay emociones que son muy dañinas. Sí, Muy dañinas sí. para el interior, dañinas para la salud. Dañinas para la salud. Correcto. Gente que tiene que recurrir al médico porque interiormente no han resuelto algunas cosas. Claro. Ahora, hay una palabra muy interesante que puede causar una revolución interior en aquellas personas que la creen. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Más la buena palabra lo alegra. Porque aquí está conectando, este hombre maravilloso está conectando la emoción con la palabra. Así es. O sea, de hecho, lo mencionabas, que las palabras son el vehículo de nuestros pensamientos. ¿Qué podemos decir con eso cuando yo pienso algo y lo digo? Es que De hecho, hay unos chistes por ahí, no me acuerdo hace un año atrás que un humorista decía, lo pensé y lo dije. claro.
Sí, Muchas personas son verborreicas. claro. Ahora, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de Sí, vivir. O sea, todo se centra en la mente. claro, claro. Tiene que haber un cambio del disco duro Mm, el switch. en el switch, un reformateo del disco duro a través Mm, de una forma nueva de pensar. Ahora, mira, conozco a un hombre chileno al cual quiero mucho, admiro mucho. sí, Él ha sí. estado algunas veces en mi casa. El doctor Lucas Márquez ha escrito varios libros y tiene un libro que se llama Hablar nunca es un acto inocente. Mm, Este libro lo compró, los derechos lo compró una de las editoriales más importantes de América Latina y lo distribuyó en varios aeropuertos del mundo. mm, Y este libro dice 50 principios que cambiarán tu vida. claro. Y habla acerca no, perdón. Estoy confundiendo el libro Sí, con me di cuenta. con el otro Bueno, libro que se llama La mejor versión de ti son mismo. dos libros bastante buenos. Sí, La Sí. mejor versión de ti mismo. Hablar nunca es un acto inocente. Es un libro que tiene 12 conferencias que Mm, hablan acerca de cómo usar nuestro hablar en beneficio personal. claro. Hablar correctamente. Hablar correctamente. Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos son producto de nuestra boca descontrolada. Así es. Le mandamos nomás No me di cuenta. No, no, no. y vamos dejando heridos en el camino y la gente cree que eso es una virtud. Claro, claro. Y cuando tú lastimas a alguien, cuando disparas y reproduces lo primero que se te viene a la cabeza Claro. y dejas herido en el camino, eso no es una virtud. No, no, no. Eso es, es un peligro público. Ahora, mire, aquí hay otra palabra de un escritor bíblico que dice: angustiado está mi corazón dentro de mí, Mm, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. E incluso el profeta Isaías señala lo siguiente, dice: desvaría mi mente y el espanto me sobrecoge. El anochecer que anhelaba se me convirtió en terror. mm. ¿Cómo, ¿Cómo podemos? cómo puede haber un cambio tremendo Sí. Ahora pensar en situaciones y poder decidir. Eso es lo importante. Que las situaciones de bien y no de mal para nosotros mismos y nuestro entorno. Ya que estamos haciendo citas, porque Mm. nosotros leemos bastante. Hay escritores en la Biblia que mencionan muchas cosas que son importantes para el pensamiento humano. Dice, por lo demás, y este pensamiento me gusta mucho, de uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando le dice a uno de sus discípulos, por lo demás, o sea, esto tiene que importarte más que lo otro. Cuidado la Eh, cámara. oh, saludos. Esto te tiene que importar más. Mm. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, en esto meditar, pensar, esto es lo que te tiene que dar valor como persona, no te tiene que dar valor lo que te afecta emocionalmente. O sea, aquí deja en claro el apóstol Pablo de que nosotros tenemos la habilidad de seleccionar Así y es. decidir sobre lo que nosotros vamos a pensar de nosotros mismos, de nuestro entorno y de los demás. Así es. Aún de la situación que podamos estar viviendo, sea negativa o positiva. Sea negativa o sea positiva. Nosotros decidimos cómo y en qué dirección Claro. llevar nuestros Por eso pensamientos. yo, o sea, lo mencioné hace unos minutos atrás, cuando uno recibe una noticia, la noticia es noticia. Y uno también tiene que aprender a decidir qué valor le va a dar a esa noticia. Porque puede ser una noticia muy mala, o sea, desde un punto de vista emocional, negativa totalmente. Pero debemos
conocernos, aprender de nuestras mismas emociones, colocar pensamientos que no afecten nuestras mismas emociones y luego actuar en ese pensamiento de altura. Por eso que aquí en esta frase, que no, por ejemplo, si viene un comentario, y esto también nos ayuda mucho a determinar si lo que me van a decir, lo que me van a comentar, es verdad o no. Si es algo que produce amabilidad o no. Porque este consejo es extraordinario, o sea, lo amable, lo verdadero, lo que tiene virtud, o sea, todo aquello que es positivo. Tener pensamientos de bien Y no de mal. y no de mal. Mira, hay una palabra muy trascendente que la dijo el mismísimo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuidado con eso. Para que en mí tengáis paz. Ajá. En el mundo tendréis aflicción, Wow. pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. Ahora, nadie dijo que no tendríamos conflictos. Así es. Nadie dijo que no tendríamos problemas. Así es. Nadie dijo que no nos enfrentaríamos a terrores. Hoy día hay guerras, rumores de guerra. Después del COVID han aparecido otras pestes, en fin. La economía, Sí. la inflación mundial, la pobreza que se incrementa y todo eso. Entonces, hace mucho sentido Sí. lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está la paz? La paz no es un sistema. Claro. La Paz, si bien es cierto, La Paz es la capital de Bolivia, pero estamos hablando de, Sí. de algo mucho más profundo Mucho más profundo. que la capital de Bolivia. La paz no es un movimiento social, No, tampoco. no es un pensamiento humano. Según los términos de Jesús, la paz se encuentra en Él. Porque Wow. lo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, en Él. En él. En Él yo puedo tener paz. En Así Él es. yo puedo tener paz. Qué maravilloso. ¡Wow! Qué maravilloso. En el mundo tendréis aflicción. Y está hablando de un sistema que está operando hoy día. Claro, claro. Un sistema que opera, que es antidios, que maneja la política, la ciencia, las artes, todo. Claro. Es un sistema. Es un sistema. La economía, Sí. todo. Con todas estas cosas de ideología y cuestiones. Bueno, en el mundo tendréis aflicción. Ajá. Porque cuando tú vas en contra de la corriente del mundo, claro que puedes tener problemas. Claro que sí. Claro, que sí. cuando eres opositor a los sistemas, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. O sea, esto ya es tremendo. Yo he vencido al mundo. Así es. Por lo tanto, si hay alguien que me garantiza a mí que ha vencido al mundo, yo puedo confiar en sus palabras, puedo confiar en su persona y sé que yo voy a vivir en paz. Wow. Voy a vivir quieta y reposadamente. Así es. Qué tremendo, qué tremendo. Esa es nuestra confianza. Esa es mi confianza en el fondo. Sí, nosotros como resumen general o como conclusión más o menos, podemos decir que debemos aprender a conocernos, a conocer qué emociones tenemos desarrolladas más que otras, porque las emociones van creciendo. O sea, Que es lo que nos puede ser perjudicial que también. nos puede ser perjudicial, y saber sobre todo esto que es extraordinario. Mis pensamientos no lo determina la circunstancia, no lo determina lo exterior. Mis pensamientos los determina una decisión interna que está basada en mi voluntad. Claro. Claro, cuando un problema tiene solución, no te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué? Y si un problema no tiene solución, no te preocupes. ¿Por qué? Porque no tiene. Porque no tiene solución. Simple. Es extraordinario. Yo de verdad estoy muy contento de haber compartido estos minutos Tan contigo, bueno- querido amigo. Tan buenos los mates. Tan buenos los mates. Muy buenos los mates, por eso es que... No le vi tomar ningún mate. Oiga, sí. Vamos a repetir el video. Salud. Después de Salud de mate. después de estos minutos extraordinarios, me he sentido muy cómodo en esta conversación, y hemos llegado al final.
Los minutos pasan rápido. Los minutos, el tiempo es uno de los principales enemigos de esta humanidad. Eh, creo que estamos contentos. Invitamos a cada uno de los que han escuchado este podcast en Spotify o lo han visto en YouTube. Comente, comparta. En los próximos programas, vamos a contestar algunos comentarios, algunas preguntas que quieran hacernos. Oh my God. Vamos a saludar, ya sea aquí en esta nación o en otra nación. Trataremos de traducir si es que mandan mensaje en otro idioma. Pero todo esto tiene que ver con algo muy importante, querido amigo. Somos personas que queremos comunicar, conversar y quizás de una forma distinta, pero con mucha alegría entregar este mensaje. Podemos marcar la diferencia en nosotros mismos. Sí, bueno, llegamos hasta aquí no porque llegamos hasta aquí porque hemos experimentado un proceso. Hemos experimentado un proceso. Estamos hablando de cosas que nosotros vivimos Así es. y eso, las decisiones que tomamos nos trajeron hasta acá. Así es. Y poder compartir nuestra experiencia respecto de estos temas tan trascendentes hoy día. Así que yo igual estoy expectante y estoy contento. No sé si será así ya, pero decimos, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó este programa, permite que el contenido llegue a otras personas, suscribiéndote al canal de YouTube Mateandos Podcast o escuchándonos nuevamente a través de Spotify como Mateandos. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.